Lo que es la oclusión o el estudio de la oclusión va a determinar el éxito de la reconstrucción bucal. Si nosotros hacemos un estudio incorrecto de lo que es nuestra oclusión de nuestro paciente, el fracaso de la prótesis se va a dar, ¿no? Es un fracaso inminente con posible pérdida de los pilares. Eh, para nosotros poder hacer un tratamiento prosésico, debemos de conocer exactamente lo que son las relaciones intermaxilares, conocer acerca de la dimensión vertical, ¿no? Conocer qué es la relación céntrica, porque estas relaciones son muy importantes. En el caso de la relación céntrica es muy importante para el montaje en el articulador semiajustable y la máxima intercuspidación va a ser muy importante para la reconstrucción protésica en laboratorio. Acá lo que estamos viendo es el análisis de un paciente, en las cuales lo que están haciendo es analizar y obtener propiamente dicho lo que es la dimensión vertical, ¿no? Que es una de las relaciones intermaxilares. Pero, ¿qué podríamos hablar de la dimensión vertical? Para poder hablar de la dimensión vertical, tenemos que saber exactamente cuál es su concepto de ella. Cuando hablamos de dimensión vertical, decimos que es la distancia entre dos puntos arbitrarios que se muestra que se encuentra uno en el maxilar superior y otro en el maxilar inferior, como lo vemos acá, ¿no? Uno en el maxilar relacionado al maxilar superior y otro relacionado al maxilar inferior, donde el punto relacionado con el maxilar superior va a ser considerado un punto fijo y el punto relacionado con el maxilar inferior va a ser un punto móvil, ¿no? Y que al medirlos estos dos puntos relacionados, lo que nos van a determinar es las medidas faciales del tercio inferior de la cara. Entonces, este es el concepto de lo que es una dimensión vertical. Si nosotros hacemos una vista detallada de lo que estamos viendo en lo que es este estudio de la dimensión vertical de este paciente que tenemos de ejemplo, ¿no? Lo que podemos visualizar, ¿no? Es que la posición de la boca del paciente es muy diferente, en las cuales acá tenemos una ostensión de la dimensión vertical en las cuales el paciente está presentando que no hay contactos entre los dientes, ¿no? Y en la otra imagen que podemos ver en la parte de acá, vemos que se está haciendo la toma de la dimensión vertical del paciente, en las que se puede observar pues que hay un cierre de labios por el contacto entre las piezas dentarias superiores como las inferiores. Entonces, la oclusión según la relación vertical, ¿no? Para nosotros poder relacionar la oclusión y con lo que es la relación, según la relación vertical, debemos de conocer los diferentes tipos de dimensiones verticales que existen, ¿no? Dentro de lo que es el estudio de exclusión, conocemos a una dimensión vertical de reposo, también llamada postural, y conocemos una dimensión vertical de oclusión. Relacionados a ellos está otro concepto en el cual es el estudio del espacio libre o de la distancia interoclusal. Pero, ¿qué es cada uno de ellos? La dimensión vertical en reposo postural viene a ser la altura del segmento inferior de la cara cuando la mandíbula adopta su posición postural habitual. Pero yo me preguntaría, doctora, ¿cuál es la posición postural del paciente, no? Cuando hablamos de una posición postural, estamos hablando de una posición postural mandibular, ¿no? Que viene a ser la relación de la mandíbula al maxilar cuando el paciente está sentado en posición ortostática con sus labios contactando levemente y las piezas dentarias en inoclusión, ¿no? O no se encuentran en contacto entre ellas. A eso le llamamos una posición postural mandibular. Cuando hablamos de una dimensión vertical de oclusión, ¿qué viene a ser ella? ¿Cuál viene a ser su definición? La dimensión vertical de oclusión
es la altura del segmento inferior de la cara cuando la mandíbula está en su posición intercuspal o de máxima intercuspidación u oclusión. De estas dos conceptos de dimensiones verticales sale este nuevo concepto que es el concepto de espacio libre o de lo que nosotros llamamos la distancia interoclusal. ¿Qué viene a ser este espacio libre o distancia interoclusal? Viene a ser la diferencia matemática de estas dos dimensiones, ¿no? La diferencia matemática entre la dimensión vertical de reposo y la dimensión vertical de oclusión. ¿Por qué para nosotros son importantes que conozcamos estos conceptos de dimensión vertical en reposo, dimensión vertical oclusal y el espacio libre o distancia interoclusal? Porque el aumento o la dimensión de cualquiera de ellas, ¿no? De cualquiera de de estas dimensiones que hemos estado hablando y conociendo sus significados, sus conceptos, ¿no? El aumento o disminución de cada una de ellas puede producir problemas a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Cómo podemos medir la dimensión vertical en reposo, no? Anteriormente, para medir lo que era la dimensión vertical de reposo, se utilizaba dos puntos importantes, que era el punto nacio y el punto genatio. Nosotros actualmente sabemos que el punto nacio está ubicado en una parte mucho más superior de la nariz, ¿no? Por tal razón, ahora los conceptos actuales, ¿no? Para a la hora de que nos hablan de cómo poder obtener la medida de la dimensión vertical en reposo, nos hablan que nosotros podemos obtener esta medida, ¿no? Eh, Escogiendo un punto por sobre el labio superior y otro punto por debajo del labio inferior, ¿no? Entonces acá vemos unas imágenes de cómo miden, ¿no? Cómo llegan a obtener dos puntos específicos, el punto genáteo, ¿no? Y en este caso están utilizando la punta de la nariz. Hay otros autores en las cuales utilizan lo que es la base de la nariz, que es lo que actualmente se utiliza, como vemos acá, en las cuales en la base de la nariz está ubicado el punto llamado espina nasal anterior, ¿no? En las cuales para medir o obtener la dimensión vertical nos guiamos a partir de este punto en superior y en inferior nos guiamos del punto metoniano y así podemos obtener la dimensión vertical exacta del paciente. Si nosotros queremos hacer un estudio más exhaustivo de lo que es la dimensión vertical, otros autores nos sugieren hacer una toma de las distancias de los 3/3 de la caria, del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior, para nosotros poder constatar realmente si hay un aumento o hay una disminución de la dimensión vertical, ¿no? Del tercio inferior de la cara. Cuando hablamos de una dimensión vertical de oclusión, esta dimensión vertical se obtiene de la medida de la dimensión vertical en reposo menos el espacio libre, como vemos acá en la fórmula, ¿no? La dimensión vertical oclusal es igual a la dimensión vertical en reposo menos la distancia interoclusal o el llamado espacio libre, en las cuales el espacio libre puede variar según las clases de ángulos que nosotros podemos encontrar en los pacientes. Cuando encontramos o nos vemos a un paciente en clase 1, lo más normal es que su espacio libre se encuentre con un espacio de 3 a 4 milímetros. Cuando estamos haciendo un estudio de un paciente con clase 2, lo normal, ¿no? Lo más normal que se ha visto es que su espacio libre esté entre 4 a 6 milímetros, que es bastante amplio, ¿no? Y en la clase 3 que el espacio libre esté en un milímetro. ¿Cuáles, según muchos autores, según muchas investigaciones que se ha hecho sobre el espacio libre, ¿no? Que presenta un paciente, lo normal y lo ideal es que la medida del espacio libre debe de ser de 2 milímetros exactamente. No, eso es lo que son lo que hemos podido encontrar en muchos estudios. Entonces, para concretar algunos puntos
en relación a la dimensión vertical para llegar a ciertas conclusiones. Específicamente es que la dimensión vertical en reposo, ¿no? Se puede tomar cuando los músculos masticatorios están en reposo y son tónicos, ¿no? También se puede tomar una dimensión vertical cuando los músculos masticatorios están contraídos por contacto de los dientes, ¿no? Obviamente en un paciente dentado esto nos va a ayudar a obtener lo que es la dimensión vertical oclusal. Cuando nuestro paciente es edéntulo, podemos llegar a tomar la medida de la dimensión vertical gracias a la construcción de unos rodetes de oclusión. Eso normalmente lo utilizamos cuando hacemos una rehabilitación con prótesis completa, ¿no? Y tener en claro que el espacio libre o la distancia interoclusal es la distancia entre los dientes antagonistas del paciente. Entonces acá pueden ver una imagen en las cuales están teniendo en cuenta dos puntos importantes en lo que es el tercio inferior de la cara, ¿no? Y tomando las medidas cuando el paciente se encuentra en sus dientes totalmente ocluyendo o juntos o en contactos unos a otros, que se puede llamar la posición de máxima intercuspidación. Y acá vemos cuando están tomando la dimensión vertical en reposo, cuando los dientes se encuentran en desoclusión. ¿Qué podemos hablar de las consecuencias que nos puede traer un mal tratamiento? ¿No? Nos puede traer como consecuencia el aumento de la dimensión vertical de oclusión. Este aumento de la dimensión vertical de oclusión normalmente está dado a consecuencia de eh, o sus causas o su etiología están relacionadas directamente por causas iatrogénicas, ¿no? Por un mal tratamiento, un mal proceso, un mal estudio para la realización de un tratamiento rehabilitador en el paciente. Cuando hablamos del aumento de la dimensión vertical, normalmente está relacionado porque se ocupa la totalidad del espacio libre que debe de haber entre las piezas dentarias, ¿no? De aquí surge el concepto de que no debemos de invadir el espacio libre, ¿no? Este concepto cobra gran importancia, gran relevancia, ¿no? Cuando el paciente normalmente ha perdido la dimensión vertical y se hace necesaria una rehabilitación oral con los diferentes tipos de procedimientos protésicos que ya conocemos. Los signos y los síntomas que pueden causar en el paciente por el aumento exceso de la dimensión vertical oclusal. Acá podemos ver un paciente, ¿no? O podemos ver a una persona bastante conocida, su caricatura, en las cuales los más resultantes que nos dan estas personas que hacen las caricaturas, es que ellos pueden ver que en la dimensión vertical, en el tercio inferior de la cara, está totalmente aumentado. Si vemos el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, no hay una relación en cuestión a las proporciones de la cara, ¿no? ¿Cuáles son los signos o los síntomas que pueden presentar este tipo de personas? Lo que pueden verse es un aumento de la mitad inferior de la cara que se va a hacer bastante visible, ¿no? Va a haber un aumento de la relación corona-raíz del diente porque normalmente este aumento se da porque hay una ocupación del espacio libre, ¿no? Va a haber una alteración de la función muscular, sobre todo a la hora del cierre, ¿no? De la mandíbula, siempre el paciente va a tener una sensación de tener la boca llena. Estos pacientes van a tener bastante dificultad para masticar, va a haber bastante dificultad al pronunciar las sílabas, ¿no? Va a haber sensación de fatiga porque va a haber una hipertonicidad de los músculos, ¿no? En relación a lo último, en cuestión a los signos y síntomas, es que los dientes del paciente siempre van a estar en constante contacto al hablar y al masticar, en los cuales van a producir un choque en estos dientes, ¿no? Entre los dientes, lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, miren acá en imagen, voy a poner el zoom, en las cuales vamos a ver cómo se ve el aumento de la dimensión vertical, ¿no? En las cuales los dientes superiores sobrepasan el tamaño de los dientes inferiores. No hay una armonía
entre la rehabilitación de ambas piezas dentarias, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Cuando hablamos de la dimensión vertical de oclusión, podemos decir que en las clases 1 y en las clases 3, este tipo de aumento de la dimensión vertical no presenta mayor riesgo, pero eso no quiere decir que no nos traiga problemas o consecuencias a largo plazo, ¿no? Esto no quiere decir de que está bien que se aumente la dimensión vertical en este tipo de clases, porque sí, si bien no presenta un mayor riesgo, pero sí a largo plazo pues nos puede traer bastantes consecuencias, ¿no? En la clase 2, obviamente sí nos representa problemas desde un primer momento. Debemos de tener un estudio adecuado de lo que es la dimensión vertical en los pacientes, en las cuales debemos obtener específicamente y considerar su espacio libre, ¿no? También debemos de considerar que este espacio libre en este tipo de pacientes puede variar considerablemente, ¿no? En algunos casos puede llegar hasta medir hasta 8 milímetros, que es bastante elevado. También hay un punto bastante importante que debemos de decir, es que el aumento excesivo de la dimensión vertical en las clases 1 y 2 de Kennedy pueden generar mayor reabsorción ósea que cuando se respeta esta dimensión vertical, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión de la dimensión vertical de oclusión, normalmente esta está dada a consecuencia del envejecimiento de las prótesis, ¿no? Eh, esa causa también está relacionada a causas por el registro incorrecto de la dimensión vertical, por un enfilamiento incorrecto de las piezas dentarias y por atracción, abrasión y bruxismo, que es lo que normalmente se presenta en la mayoría de los pacientes. En relación a la sintomatología y los signos que se pueden presentar por la disminución excesiva de la dimensión vertical, miren acá vemos a una paciente en la cual ha perdido la dimensión vertical del tercio inferior de la cara. En estos pacientes van a presentar bastante fatiga muscular dolorosa, van a tener bastante dolor inexplicable de lo que es la parte de la cabeza, el cuello, la cintura escapulohumeral y del esternocleidomastoideo. Van a tener bastante una apariencia de envejecimiento facial, ¿no? Porque justamente el contorno facial, lo que es la pérdida de los dientes van a causar un contorno facial bastante deprimido, lo cual le van a dar a estos pacientes una apariencia de envejecimiento facial. No, va a haber, el paciente va a presentar un espacio libre bastante excesivo, va a haber una incomodidad física, va a haber síntomas a nivel de la articulación temporomandibular, justamente por la presencia de trastornos de temporomandibulares. Muchos de los pacientes van a presentar clicking, van a presentar dolor, ¿no? Se va a dar un espacio libre, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Mayor de 4 milímetros por migración de los cóndilos al cerrar la mandíbula. En este tipo de pacientes lo que se recomienda es que para mejorar la sintomatología, no curar, sino mejorar la sintomatología, utilicen el tipo de férulas neuromio-relajantes, ¿no? En esta imagen de acá justamente podemos ver estas férulas miorrelajantes que se utilizan en este tipo de casos, en las cuales su objetivo terapéutico es de eliminar la inestabilidad entre la posición oclusal y la articular, ¿no? O sea, actúa a nivel oclusal y a nivel de la articulación temporomandibular, ¿no? Este tipo de férulas lo que te proporciona es una oclusión libre de contacto en su superficie oclusal. Tienen una característica, que este tipo de férulas neuromio-relajantes deben ser planas y lisas siguiendo las curvas de oclusión que presenta el paciente. Acá en esta otra imagen vemos una oclusión alterada, ¿no? Por la presencia de un punto de contacto prematuro, como lo vemos acá, ¿no? Y acá lo vemos a mayor escala. Acá vemos el contacto, ¿no? Que se da por la posición o la alteración en la posición de lo que es el incisivo lateral inferior,
¿no? Que choca exactamente, hay un choque borde a borde, ¿no? Entre lo que es la cúspide del canino y el borde del incisivo lateral inferior. Aparentemente, si este diente hubiera ido un poquito más hacia palatino, podríamos ver una mordida cruzada, ¿no? Una vez que ya hemos hecho el estudio y hemos aprendido acerca de los conceptos de lo que es la dimensión vertical, ahora vamos a hablar del estudio de la oclusión según la relación horizontal, ¿no? Y esta viene a estar representada por dos posiciones básicas mandibulares dinámicas en sentido antero-posterior. La primera es la relación céntrica y la segunda es la máxima intercuspidación, en la cual la relación céntrica es muy importante para nosotros, ya que esta relación intermaxilar es muy importante para nosotros poder hacer nuestros montajes del modelo inferior en el articulador semiajustable. En relación a lo que es la relación céntrica, debemos de decir que esta es una posición articular predecible, es bastante estable y que puede ser registrada independientemente de la oclusión dentaria, siempre que el paciente no presente obviamente condiciones patofisiológicas musculares o del tipo articulares también que se pueden presentar en algunos de los pacientes, ¿no? Si hablamos de la relación céntrica, ¿no? Para obtener una buena relación céntrica, los músculos deben de encontrar en relajación, ¿no? Los músculos masticatorios propiamente dicho. Debe de haber supresión de contactos de flexivos. Estos dos puntos son muy importantes para la obtención de la relación céntrica. Pero en sí, ¿qué viene a ser la relación céntrica? ¿Cuál es la definición de esta? Cuando hablamos de una relación céntrica, debemos de hablar en relación a lo que es rehabilitación, siempre vamos a hablar de un concepto o de una definición de la relación céntrica fisiológica, que corresponde a aquella posición posterior o retruida no forzada de la mandíbula, en la cual ambos cóndilos están localizados en su posición fisiológica más superior, anterior y media dentro de las cavidades articulares, ¿no? Lo que va a causar esto es que se van a enfrentar la vertiente anterior del condilar a la vertiente posterior de la eminencia articular e interponiéndose entre ambas superficies articulares funcionales la porción media más delgada y avascular del disco articular, ¿no? ¿Cómo podemos ubicar en el paciente la relación céntrica? En verdad, para la ubicación de la relación céntrica hay diversas técnicas, ¿no? De registro, pero lo más habitual es la inducida por manipulación mandibular por el clínico, ¿no? En este caso por el cirujano dentista. Cuando hablamos de una relación céntrica, debemos hablar de tres puntos importantes, lo que es la relación céntrica propiamente dicha. Tenemos que hablar de la posición muscular de contacto o posición miocéntrica y de la posición intercuspal. Estos tres puntos, los que nos dan como resultado es lo que nosotros llamamos la tríada encéntrica. Si hablamos desde un punto de vista terapéutico, la posición fisiológica ideal de la mandíbula encéntrica es aquella en la cual los dientes ocluyen en máxima intercuspidación y no se establece ningún desbalance morfofuncional ni con respecto a las articulaciones temporomandibulares como tampoco a nivel neuromuscular, ¿no? Que es lo más importante. Normalmente este fenómeno ocurre cuando los cóndilos están en relación céntrica fisiológica y hay una coincidencia entre lo que es la posición miocéntrica o muscular en contacto, lo que es la coincidencia entre la relación céntrica y lo que es la posición de máxima intercuspidación de los dientes, ¿no? Entonces lo vuelvo a repetir, lo que nosotros estamos viendo acá es una triada encéntrica. Si hablamos de la relación céntrica, si bien hemos estudiado un concepto de relación céntrica fisiológica, hay muchos conceptos actuales en relación a los diferentes estudios que se han hecho sobre la relación céntrica. De acuerdo con Mans, que es
uno de los científicos que más ha estudiado la relación céntrica articular. La relación céntrica articular propiamente dicha puede ser definida desde 4 puntos de vista: desde el punto de vista anatómica esqueletal, desde el punto de vista músculo-esqueletal, desde el punto de vista clínico operacional y desde el punto de vista adaptativa funcional, las cuales vamos a estudiar cada una de ellas. En cuestión a la relación céntrica, ¿no?, del tipo anatómica esqueletal, es la que se da en una relación maxilomandibular encéntrica estable, ¿no?, en las cuales se da la relación entre lo que es el cóndilo y la mandíbula, ¿no? Entre lo que es la maxila y la mandíbula, ¿no?, en las cuales ambos cóndilos en posición fisiológicamente más superior, anterior y media dentro de sus cavidades articulares se deben de encontrar, ¿no? En las cuales se puede decir que la vertiente anterior condilar contra la vertiente posterior de la eminencia articular se van a hallar de manera paralela, ¿no?, o confrontadas una con otra. El borde céntrico superior del cóndilo contra la cavidad glenoidea en su parte superior media, y entre el cóndilo y la cavidad glenoidea la porción media más delgada y avascular del disco articular, ¿no? Este tipo de relación céntrica anatómica esqueletal es la definición más amplia de lo que es una relación céntrica fisiológica. Si nosotros podemos ver, ¿no?, cómo se hallan las relaciones, ¿no?, entre lo que es la parte de lo que es el esqueleto, la parte del hueso que va a estar relacionado a lo que es el maxilar y lo que es la mandíbula propiamente dicha. En la figura número 1, lo que podemos ver nosotros, ¿no?, es un plano sagital en las cuales se ve una posición condilar fisiológica más anterior, ¿no?, más anterior y más superior dentro de la cavidad glenoidea, ¿no?, enfrentando la vertiente anterior condilar mandibular a la vertiente posterior de la eminencia. Acá tenemos la eminencia articular, ¿no? Entonces, la parte más anterior, ¿no?, confrontada con la parte más posterior de lo que va a ser nuestra eminencia articular de nuestro hueso temporal propiamente dicha, e interponiéndose entre ambas la banda central del disco articular propiamente dicho. Entonces acá se está viendo una relación, nuevamente lo vuelvo a repetir, entre lo que es la parte de lo que va a estar relacionado con la mandíbula y con lo que va a estar relacionado directamente con el maxilar propiamente dicho. En la otra imagen ya lo estamos viendo más desde un plano un poquito más, desde un plano más frontal, en las cuales se ve una posición totalmente condilar fisiológica más medial, ¿no?, enfrentando tanto el polo condilar medial con la pared glenoidea media. Esta viene a ser la pared glenoidea, o esto viene a ser todo lo que es la cavidad glenoidea. Esta es parte de la pared glenoidea, en las cuales la parte media, tanto de la cavidad glenoidea como la del condilar propiamente dicha, se encuentran enfrentadas unas a otras. Esto se puede decir que es la posición anatómica esqueletal que mejor define lo que es una relación céntrica. En relación a lo que es una relación céntrica músculo-esqueletal, específicamente está relacionada con la posición músculo-esqueleto, ¿no? La posición se da porque no hay influencia del contacto oclusal, donde ambos cóndilos están estabilizados contra las vertientes posteriores de las eminencias articulares, ¿no? Para que esto suceda debe haber las siguientes condiciones. Punto número 1, debe haber influencia de los músculos masticatorios en estado tónico, y debe haber una fuerza ejercida en dirección anterosuperior de los músculos elevadores y pterigoideos externos, ¿no? Esta fuerza muscular en las condiciones explicadas debe provocar un estado de normalidad funcional articular.
Entonces, acá en la imagen nos explica mejor lo que es la definición musculoesqueletal, en las cuales estamos viendo una posición en relación céntrica, ¿no? En las cuales las tres superficies articulares, lo que es el cóndilo propiamente dicho, el disco y lo que es la parte de la eminencia articular que forma parte del hueso temporal, se mantienen enfrentadas unas a otras y juntas básicamente por la actividad de quienes de los músculos masticatorios, ¿no? De los músculos masticadores, ¿no? En los cuales se van a encontrar, bueno, podemos ver acá cómo hay una relación, ¿no? De los músculos supramandibulares que en conjunto desarrollan un componente de fuerza antero y superior, ¿no? En las cuales están relacionados obviamente los huesos pterigoideos, tanto externos como el interno, está relacionado nuestro músculo macetero y nuestro músculo temporal. Cuando hablamos de una relación céntrica clínica operacional, ¿no? Esto implica, ¿no? El concepto tanto de lo que es la relación céntrica funcional y especialmente su posición musculoesqueletal estable, ¿no? ¿Qué nos dicen acerca de este tipo de relación céntrica clínica operacional? Que el complejo estomatognático en relación céntrica funcional y en posición musculoesqueletal se van a encontrar relacionadas. En estas condiciones es posible registrar clínicamente lo que es la relación céntrica, ¿no? En las cuales deben de darse ciertas condiciones, ¿no? Ambas arcadas dentarias levemente sin contacto, se induce a la mandíbula al retraerse, ejerciendo una leve presión no forzada hacia atrás o de retrusión, ¿no? Involucra a los cóndilos con una leve presión anterior superior, ¿no? En estas condiciones, o podemos decir en este tipo de relación céntrica, ambos cóndilos quedan registrados a un movimiento rotacional puro que se llama el eje de bisagra posterior no forzado. Seguimos con lo que es la clínica operacional, la relación céntrica clínica operacional. Es muy importante tener en cuenta que la manipulación de la mandíbula hacia lo que es la relación céntrica fisiológica, el estado de la salud de las estructuras articulares van a interferir mucho en lo que son los movimientos a nivel condylar. Por ejemplo, cuando tenemos una articulación temporomandibular sana, el movimiento condilio va a ser mucho más pequeño. Pero cuando tenemos una articulación mandibular que presenta algún tipo de patologías, la posición condilia va a ser mucho más posterior. Entonces, acá estamos viendo tanto en la primera imagen, ¿no? Y vamos a verlo también en la segunda, lo que es la definición propiamente dicha de la clínica operacional, en las cuales nos hablan que va a haber una manipulación mandibular hacia lo que es la relación céntrica fisiológica, obviamente con un arco de cierre en rotación condilar alrededor de lo que es el eje de bisagra, ¿no? Que es lo que debemos de tener en cuenta, lo que es justamente la rotación, ¿no? La rotación condilar, la rotación condilar alrededor de un eje de bisagra posterior en lo que va a ser nuestra relación céntrica fisiológica, ¿no? Entonces, en esta imagen también la definición clínica operacional de lo que es la relación céntrica fisiológica no debe de confundirse con una manipulación mandibular retrusiva o posterior forzada hacia la relación céntrica ligamentosa, ¿no? Eso es lo que no debemos de confundir. Recordemos de que esta es una relación céntrica no forzada, ¿no? En base a lo que va a ser la manipulación.
Entonces, esto es nuestros conceptos, ¿no? En relación a lo que es la relación clínica operacional. Cuando hablamos del concepto de relación céntrica adaptativa funcional, ¿no? Este concepto de relación céntrica adaptada es descrita por Dawson, donde nos dice que el disco articular es el protagonista, ¿no? De todo su estudio, ¿no? En las cuales nos da 4 puntos importantes. La estabilidad de la articulación de temporomandibular no la determina el disco, sino los músculos masticatorios, ¿no? Que la articulación temporomandibular con problemas estructurales como el desplazamiento del disco articular generalmente no presenta signos de dolor, ¿no? Esto quiere decir, en sus estudios nos hace ver que del 30 al 35% de pacientes normales lo poseen, ¿no? Existen cambios adaptativos en la articulación temporomandibular considerados normales, no hay síntomas de dolor o incomodidad en el paciente y la articulación temporomandibular en condiciones de relación céntrica adaptada deben considerarse y tratarse como normales, ¿no? Entonces, se puede decir de que del 30 al 35 de pacientes que aparentemente nosotros creemos que son normales, pero que realmente son pacientes antiasintomáticos, ¿no? Presentan este tipo de relación céntrica adaptativa funcional. En la parte superior, lo que estamos viendo es una relación de cóndilo en una posición normal, ¿no? En relación a lo que es la eminencia y el disco articular. Lo que vamos a ver a diferencia de las imágenes inferiores en las cuales se ve claramente, ¿no? La posición más anterior a lo que es la eminencia articular, ¿no? Del hueso temporal y en la otra imagen que vamos a poder ver en el lado de acá, lo vemos en una posición totalmente enfrentada a lo que es, acá vemos el disco, ¿no? Y totalmente enfrentadas el disco con lo que es la eminencia y con lo que es la cabeza del cóndilo, ¿no? Una vez terminado con lo que es el estudio de lo que es la relación céntrica, hablemos de lo que es el concepto de lo que es la máxima intercuspidación, ¿no? Y cuando hablamos de la máxima intercuspidación, hablamos de la posición de máximo contacto dentario y que esta posición en relación a la relación céntrica tiene una posición un poquito más anterior a la relación céntrica. Podemos decir que la diferencia en cuestión a distancia entre lo que es la posición de relación céntrica y máxima intercuspidación oscila entre los 0.5 y 1 milímetro, que es lo normal, ¿no? Cuando es más de 3 milímetros de distancia entre estas dos relaciones intermaxilares, pues se puede considerar que es algo patológico y que normalmente cuando se da este tipo de medida, este tipo de diferencia en cuestión de dentaria entre estos tipos de estas relaciones intermaxilares, perdón, distancia entre estas dos relaciones intermaxilares, se puede decir que el paciente presenta un trastorno temporomandibular. Se puede decir que excepcionalmente la relación céntrica y la máxima intercuspidación están en una misma posición, ¿no? La oclusión en relación céntrica u oclusión céntrica es considerada más terapéutica y fisiológica. Se dice, dentro de los conceptos que podemos haber estudiado de lo que es la oclusión, cuando hablamos de una coincidencia entre lo que es la relación céntrica y la máxima intercuspidación, estamos hablando de un tipo de oclusión ideal. Podemos decir que lamentablemente el 10% de la población presenta este tipo de condición, ¿no? Entonces acá en imagen superior lo que podemos ver es que muestra el cierre mandibular en un arco rotacional alrededor de lo que es su eje de bisagra, ¿no? Estando ambos cóndilos en relación céntrica. Lo que nos está señalando es que el arco de rotación está en el trazado posterior del diagrama de POS6 en el plano sagital.
Bajo esta situación y al alcanzar el contacto cruzal puede acontecer dos puntos importantes, ¿no? O sea, durante todo este trayecto, durante estos movimientos, pueden acontecer dos puntos importantes. Punto número uno, que la relación céntrica articular coincida con la posición intercuspal o la posición de máxima intercuspidación, que es lo que nosotros queremos, que es lo que va a equivaler a la verdadera oclusión céntrica o a la oclusión ideal. O lo segundo es que se puede dar este segundo resultado, ¿no? A nivel de este movimiento, ¿no? Que es que no coincida y se establezca un contacto prematuro en la posición retruida de contacto, ¿no? Este contacto prematuro que va a ocasionar, que evite que el cierre oclusal mandibular alcance la posición intercuspal. ¿Qué se puede dar? Que al solicitar cerrar al paciente hacia una posición intercuspal o de máxima intercuspidación se genera un deslizamiento en céntrica, ¿no? En las cuales por un contacto prematuro, pues este deslizamiento pues va a causar que no haya una coincidencia de estas dos posiciones o de estas dos relaciones intermaxilares, ¿no? Lo que podemos ver acá en las cuales vemos acá es que, miren, acá hay un contacto prematuro y lo que podemos notar acá es que hay una traslación más anterior en la marca del primer premolar inferior a la hora que llega a su posición de máxima intercuspidación. Lo vuelvo a repetir. Lo que estamos viendo acá, ¿no? Es la posición de cómo se ven los dientes en una posición de relación céntrica. A medida, acá a este nivel se está presentando un contacto prematuro, a las cuales para nosotros llegar a una posición de máxima intercuspidación en las cuales los dientes están en su máximo contacto entre los dientes superiores e inferiores, lo que se puede apreciar en esta siguiente imagen, que es del otro paciente, es que cuando llega a la posición de máxima intercuspidación se ve un ligero deslizamiento mucho más anterior de la primera molar inferior. Entonces lo que estamos sabiendo acá son los dos casos que se pueden presentar, ¿no? Durante la posición de relación céntrica, que se dé la coincidencia con la posición de la máxima intercuspidación, o lo segundo es que por causa de un contacto prematuro, obviamente se presente una diferencia entre lo que es la posición de máxima intercuspidación con la posición de relación céntrica. Sí, es mínima, pero hay. Y nosotros sabemos que dentro de boca 1 milímetro es bastante. La desarmonía entre la relación céntrica y la máxima intercuspidación. Debemos de recordar que cuando hay desarmonía, la relación céntrica o la posición de la mandíbula va a ser mucho más anterior va a ser mucho más anterior la posición de máxima intercuspidación y la posición de la relación céntrica va a ser más posterior que la máxima intercuspidación. En un primer contacto puede haber desviación, es cierto, es lo que nosotros hemos estado viendo y esta desviación ahorita vamos a ver por qué es, ¿ya? Esta desviación puede causar algún deslizamiento en céntrica, sí. Puede causar un deslizamiento excéntrica que va a ir en dos direcciones, hacia mesial, o sea, hacia adelante, y lateral, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora sí nos vamos a responder por qué existe un deslizamiento de céntrica hacia lo que es la posición de máxima intercuspidación, que ya es lo que hemos visto anteriormente. O sea, esta respuesta ya está dada si hemos puesto atención al ejemplo que hemos visto anteriormente, ¿no? La respuesta de por qué existe un deslizamiento de relación céntrica, ¿no? Es porque hay un primer contacto en un par o pares dentarios antagonistas, ¿no? Estos contactos primarios se denominan contactos prematuros o interferencias en céntrica, que corresponden a aquellos contactos dentarios iniciales que van a interferir con el acto de cierre de la mandíbula hacia la posición intercuspal alrededor de su eje de bisagra posterior, que eran lo que habíamos visto acá. O sea, las dos situaciones, ¿no? Cuando la relación céntrica
en relación a su eje de bisagra, coincide con la máxima intercuspidación y acá por la presencia de un contacto prematuro se ve que hay un deslizamiento desde la posición de relación céntrica hasta la posición de máxima intercuspidación, ¿no? En las cuales sí se ve la diferencia en cuestión a las posiciones de las primeras premolares. Por eso yo les decía que ya esta respuesta estaba totalmente contestada. Entonces, acá vemos, ¿no? Una posición en la superior, vemos una posición, el mismo paciente en la posición, su posición en relación céntrica, en las cuales obviamente va a haber hay la presencia de un contacto prematuro. ¿Por qué? Porque acá abajo estamos viendo lo que es ya la posición del mismo paciente en posición de máxima intercuspidación, donde se ve a simple vista que ha habido un deslizamiento entre lo que es la posición de relación céntrica a posición de máxima intercuspidación. Factores que intervienen en lo que es la oclusión. Dentro de los considerados factores físicos va a intervenir el ángulo y la forma de la eminencia articular, va a influir lo que es la distancia intercondilia, el movimiento de lateralidad y el ángulo de Bennett. Entre los factores variables se encuentran el plano oclusal, la curva de Spee, la curva de Wilson, la altura cuspide y profundidad de fosas, el entrecruzamiento y resalte, que es el overbay y el overjet, la posición de reposo y el espacio libre, ¿no? Entonces, la forma de la eminencia articular influye, ¿no? Dentro de los factores fijos que estábamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede influir? En cuestión al ángulo y la forma de la eminencia articular influye en lo que es un ángulo pronunciado de eminencia, lo que nos va a traer como consecuencia es una mayor separación interoclusal, ¿no? Que nos va a traer una alteración a nivel de la guía anterior. Nos va a afectar la interrelación de los dientes anteriores a nivel del overbay y del overjet. En cuestión a la distancia intercondilia, pues hay una variación en lo que es la distancia intercondilia, en las cuales nosotros tenemos diferentes medidas, ¿no? La distancia intercondilia en una talla S, en una talla M o una talla L, ¿no? En las cuales normalmente en las féminas está relacionado, nos dicen que esta distancia es de 130 milímetros y en los varones, ¿no? Es de 140 milímetros. Antes nosotros hallábamos este tipo de medidas de manera mucho más segura porque gracias al arco facial, porque el arco facial es el que nos indica las medidas de la distancia intercondilia que presenta cada uno de nuestros pacientes. Es más, anteriormente los articuladores semiajustables los teníamos que programar de acuerdo a la distancia intercondilia que obteníamos de estos pacientes. Actualmente, pues los articuladores semiajustables ahorita ya vienen programados en cuestión a la distancia intercondilia con una medida estándar, ¿no? De 140. En cuestión a lo que es el movimiento de lateralidad y de Bennett, va a tener mucha influencia en lo que es nuestra guía canina, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es la forma de la articulación temporomandibular o de la eminencia del ángulo. En las cuales el ángulo va a ser mayor. El ángulo a la hora del cierre y apertura. Dentro de los factores variables de la oclusión tenemos lo que es el plano oclusal, que está relacionado, se relaciona con la trayectoria condilia. También determina la altura de cúspides, sobre todo de las molares, ¿no? Está relacionado con las cúspides cortas o las cúspides largas. La curva de Spee
que está relacionado o que se relaciona directamente con la trayectoria condílea, con la altura cuspide y la profundidad de las fosas, la curva de Wilson, que está en íntima relación en el acto masticatorio, y la altura cuspide y profundidad de fosas, que están relacionadas con la trayectoria condílea y la eminencia articular, ¿no? Entonces, aquí vemos la posición del plano oclusal, ¿no? De las cúspides en máxima oclusión. Acá vemos cómo se están relacionando la distancia intercondílea. Acá vemos lo que es la curva de SPIP. Y nos faltaría nuestra curva de Wilson. En relación a lo que es el entrecruzamiento y resalte, estos están directamente relacionados con aspectos funcionales y parafuncionales de la desoclusión. Estos están más directamente relacionados con los movimientos en excéntrica de la mandíbula, ¿no? En cuestión a una posición de reposo y espacio libre, los músculos masticatorios se van a encontrar en un estado de semicontracción permanente o tónicos, y a partir del espacio libre vamos a encontrar la dimensión vertical oclusal. Entonces, cuando estamos hablando de los movimientos en excéntricas, pues estamos hablando de los movimientos de lateralidad en las cuales van a estar relacionados el lado de trabajo, el lado de balance, el lado de trabajo, ¿no? Y en relación a lo que es la guía anterior, ¿no? En la posición de nuestros dientes, tanto para lo que es la guía anterior o el movimiento protusiva, y también en relación a lo que es nuestras relaciones de sobreposición vertical relacionado con nuestro overjet. Si hablamos de las relaciones oclusales en relación a cada una de las diferentes clases de Kennedy, podemos decir que en la clase 1 de Kennedy normalmente se da una oclusión balanceada bilateral. Esto estamos hablando de pacientes con rehabilitación protésica, que es lo que nosotros debemos de buscar, que es lo que le vamos a devolver al paciente. No es que le vamos a devolver una oclusión normal, sino que lo que debemos de buscar en estos pacientes con clase 1 que han perdido todos los dientes posteriores es devolverles una oclusión balanceada bilateral. En la clase 2 de Kennedy no debe haber contacto en el lado de no trabajo, en el lado de balance. En la clase 3 de Kennedy debemos de tratar de conseguir una oclusión equilibrada muy similar a la natural, y en la clase 4, ¿no? Contactos anteriores y posteriores en máxima intercuspidación, ¿no? Recuerden que por qué en la clase 3 de Kennedy y por qué acá una bilateral, porque acá hay una diferencia. Recuerden que acá hay espacios libres bilaterales, o sea, todos los dientes posteriores se han perdido totalmente. Entonces acá sí la oclusión no va a ser la normal, equilibrada. Acá solamente hemos perdido parte, uno o dos de los dientes posteriores, pero no hemos perdido la totalidad de los dientes posteriores, ¿no? En el caso de la clase 4, pues lo que se han perdido son los dientes anteriores, ¿no? Por eso es que hay que hay que tratar de devolver al paciente los contactos anteriores y posteriores en máxima intercuspidación.